Buenas noches, mis queridos hermanos en la luz. Les saludo con afecto desde su casa, Grupo Holístico Rafael Arcángel, en la Ciudad de México. El día de hoy les voy a tocar un tema que pues es muy común en todos nosotros, que es el perdón. ¿Qué significado tiene el perdón en nuestra vida? ¿Y qué es el perdón desde una óptica? Porque puede haber muchas formas de ver el perdón. El perdón es la acción y el resultado de perdonar. ¿Pero qué se puede perdonar? Entre otras cosas, una ofensa, insultos. Se puede perdonar una condena de prisión. Se puede perdonar un arresto domiciliario. Se puede perdonar una deuda. Y deudas puede haber tanto económicas como deudas kármicas, como deudas en muchos sentidos. Pero el perdón juega un papel muy importante y decisivo en nuestra vida, porque el perdón significa ser sanos, ser saludables, cuidarnos, porque el perdón significa también que si nosotros no sabemos perdonar y no nos perdonamos, estamos expuestos a constantes enfermedades. Y pueden ser enfermedades desde las leves hasta las graves. También el perdón es la indulgencia o la remisión de los pecados desde el punto de vista espiritual. Pero, ¿qué es el perdón? El perdón es un estado de conciencia en el que nosotros tomamos conciencia, reconocemos algún aprendizaje. Yo reitero, desde mi filosofía, no existe el perdón. Lo que existe es el reconocimiento, es la toma de conciencia de un acto, de alguna acción hecha, y que si en ese accionar erramos, pues podemos tomar conciencia para corregir, enmendar, para sanar inclusive, porque cuando no nos perdonamos, hasta una ruptura puede ser devastadora. La palabra perdón también tiene otros significados y se utiliza en varios conceptos para expresar una disculpa. Perdón, no me di cuenta, no era mi intención lastimarte, y de diferentes maneras. También se emplea a modo de una disculpa para excusarnos por algo que dijimos de forma inapropiada. Algunos sinónimos son indulto, amnistía, condonación, absolución, gracia, clemencia. En ocasiones también se utiliza en plural de esta forma: mil perdones, ofrezco mil disculpas. También en plural se llama perdones a los obsequios que se atraen de una romería. En el lenguaje coloquial, perdón también es una gota de aceite o cera que cae ardiendo. El perdón se suele considerar como un valor humano. El perdón puede servir, por un lado, al ofensor para liberarse de la culpa, y por otro lado, para que el ofendido se libere de posibles sentimientos de rencor. Si nosotros hacemos un análisis del perdón, me refiero a ustedes y a mí, si hacemos un análisis en este momento, reflexionen cuál es el estado de conciencia en su estado de ánimo, en su espíritu, en su mente, y que desde su óptica no han perdonado, o desde su óptica sienten que no les han perdonado. Analicemos y revisemos cuál es la circunstancia que está vibrando en este momento.
El perdón suele considerarse un valor humano. El perdón también implica que el ofensor no tenga que compensar de algún modo su error. Dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces, si ese es el caso, pues no existe el perdón, porque el perdón lo tenemos latente. También es importante valorar que cuando nosotros no nos desprendemos del perdón, somos esclavos eternos de la persona o de la situación que nos dañó. Y entonces somos esclavos de por vida, porque cuántas veces hay personas que no perdonan por años, por enones de tiempo. Y entonces, ¿cuánto daño se están haciendo por esa falta de perdón? Se suele valorar el hecho de saber perdonar, aunque también de saber pedir perdón, porque implica de algún modo reconocer la culpa y el daño cometido a otra persona. Quítenle culpa. El aprendizaje que hemos tenido, si nosotros también vamos vibrando en la frecuencia del amor incondicional, quitemos culpas, quitemos miedo, quitemos todo lo que lacera y todo lo que lastima, y mejor digamos, he tenido un aprendizaje y en este aprendizaje he afectado a fulano, a sultano, a mengano, a perengano, pero mi deseo es enmendarlo. O no, eso ya es una decisión personal, pero sí es importante tomar esa conciencia, porque implica de algún modo reconocer que hemos tenido un aprendizaje. En la psicología, ambas acciones se consideran capacidades del ser humano que también suelen tener efectos terapéuticos positivos. ¿Por qué en la psicología consideran que si nosotros perdonamos o nos perdonamos, tiene un efecto psicológico importante? Porque simplemente no estamos dañando nuestros cuerpos físicos, mentales, emocionales, espirituales. Porque cuánto tiempo perdemos en estar recordando el daño que nos han hecho o el daño que hemos hecho y que no tiene solución muchas veces. Muchas religiones tratan en su doctrina elementos como el perdón, como el arrepentimiento y el sacrificio. Está bien, pero la filosofía de vida personal, esa impacta acá adentro. ¿Qué filosofía de perdón tengo yo? ¿Cómo me siento cuando me equivoco, me castigo, me lastimo, me lacero? A mí me gustaría la interacción, que no fuera yo solo un expositor con un monólogo particular y solo, sino que más bien intercambiásemos puntos de vista, porque cualquier comentario que ustedes hagan es demasiado importante, porque a alguna persona le puede beneficiar su comentario. Se habla del perdón en los libros sagrados, en oraciones, en plegarias. El perdón suele representarse a través de distintos rituales, pero el perdón más puntual es el que nosotros hacemos hacia nosotros mismos primero. Cuando nosotros dejamos a un lado la culpa, dejamos a un lado el lacerarnos y mejor tomamos acciones y reconocemos, y cuántas veces nos sentimos ofendidos por algún comentario que ni al caso. Si nosotros nos conocemos perfectamente bien y sabemos quiénes somos, podemos entonces no entregar nuestro poder sagrado a nadie, nuestro poder sagrado a personas, a situaciones, a circunstancias. En el judaísmo, el Yom Kippur es el día del arrepentimiento
o el Día del Perdón. Pero cada religión, cada cultura tiene sus tiempos y sus momentos para el perdón. Pero no elijamos un día especial para el perdón. ¿Por qué mejor no elegir el aquí y el ahora para el perdón, para perdonarnos, para caminar en un alto sentido de amor incondicional? Se puede pedir perdón a una persona, a un grupo, a una institución, a una divinidad, pero el principal perdón que hay que pedir es a uno mismo. ¿Qué tanto nos amamos? ¿Qué tanto nos respetamos? ¿Qué tanto nos dignificamos? ¿Qué tanto nos valoramos como seres humanos? Cuando nosotros comprendemos que somos dioses, que somos diosas, que somos importantes y que todo lo que vivimos lo vivimos para un crecimiento, entonces empezamos a revestirnos del amor incondicional y de la vida. Y qué importante y qué valioso es perdonarnos de nuestros aprendizajes, porque miren ustedes, a eso venimos. Venimos a crecer, venimos a conectarnos con nuestro ser. No venimos a castigarnos, a lacerarnos, a maltratarnos. Bueno, esa es una elección personal. Puede ser que alguien sí quiera hacerlo. Pedir perdón suele asociar a la humanidad para reconocer que se ha cometido un error y también suele mostrar que la persona muestra intención de rectificar, pero quitemos error, aprendizaje, crecimiento, toma de conciencia. Algunas expresiones sencillas utilizadas para pedir perdón: lo siento, disculpa, te pido perdón, perdona, perdóname, o simplemente perdón. Hay un consenso en considerar que perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra lo que ha hecho daño. Traducido, es decir, es importante, mejor, al pedir perdón, cambiar nuestra conducta, porque pues hay el varón que puede golpear a su mujer y luego, arrepentido, pedirle perdón y volverlo a hacer. No existe tal perdón. Esa actitud es hipocresía. Es mejor, te ofrezco una disculpa, pero va acompañada de una acción, de no repetir los patrones negativos y nocivos. Y entonces el perdón se transforma en un acto de amor. Y entonces se bendice el aprendizaje como un crecimiento. El perdón no es un acto único que se hace en un momento dado. A las 12 del día de mañana ya tengo programado el perdón. El perdón es vivir, el perdón es no dañar. Dice mi amado Dalai Lama: si no puedes ayudar a alguna persona, no le hagas daño. Con eso ya la ayudaste. Y si nosotros no dañamos a nadie, ya le estamos haciendo un mayor bien a la humanidad. El perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan la colaboración de la otra persona. Alguien puede haberme dañado y yo me perdono, lo perdono, pero no estoy obligado a convivir con la persona si no quiero hacerlo. Aquí lo más importante es sanar espiritualmente, sanar energéticamente. Y entonces, cuando nosotros
estamos sanos, estamos sanos físicamente y no tenemos diarreas, dolores de estómago, cólicos, porque el cuerpo grita lo que la boca calla. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. El olvido es un proceso involuntario que se irá dando con el tiempo o no. Solamente implica el cambio de conductas destructivas por un cambio de conductas positivas. El perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de sus actos. Sí podemos perdonar a una persona que comete un acto grave, pero si tiene una consecuencia legal, tendrá que cumplir con las normas que tenga establecida la sociedad. Pero también no vamos a entregar nuestro poder sagrado a estar recordando durante todo el día y toda nuestra vida un acto nocivo, porque no nos preguntemos, ¿por qué a mí me pasó esto, me pasa esto? ¿Para qué estoy recibiendo este aprendizaje? ¿Para qué? Y entonces el universo se encargará de darnos las respuestas. Perdonar no es un síntoma de debilidad, porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacernos daño. Perdonar es cortar completamente con la energía negativa que daña, pero también dignificarnos, valorarnos, respetarnos, cuidarnos, protegernos y protegernos en todos los sentidos, protegernos espiritualmente, materialmente, energéticamente, legalmente, en los sentidos que corresponda, protegernos. Si el daño que se ha recibido trasciende el hecho emocional de sentirse injustamente tratado y lo único que se va a conseguir del otro es una compensación emocional, el perdón está plenamente justificado si me resarcen el daño y entonces me ofendieron, pero ya no me ofenden, me respetan, me dignifican, me valoran, me reconocen como un ser humano útil y ya no vuelve a repetirse una circunstancia, pues ya se acabó el aprendizaje, ¿no? Pero cuando no aprendemos, lección no aprendida se vuelve a repetir. Hay algunas etapas para analizar cómo podemos resolver las circunstancias del perdón. En una primera etapa, analizar y reconocer el daño sufrido. Analizar qué ha pasado, qué me molesta, qué me enfada, por qué pasó esta situación. Y no por qué, sino para qué. El proceso comienza con una fase de análisis de lo ocurrido, incluyendo en ella el reconocimiento del daño recibido, reiterado. Es preciso reconocer que se ha recibido un daño que nos duele, que nos afecta, que nos causa dolor, y no tenemos que aislarnos del dolor tampoco. Si tenemos que sentir ese dolor, lo sentimos, lo vivimos, lo depuramos, lo sacamos y lo corregimos. Y hay muchos mecanismos para sanarlo. Y hay muchos especialistas que pueden ayudar. Y existen muchos expertos en terapias que pueden ayudar. Ustedes pueden consultar a las personas que les vibren en su frecuencia. En la segunda etapa es elegir la opción de perdonar o no. Ustedes deciden. El perdón para la víctima es una buena opción en cualquier caso. Si la víctima decide no estar cargando a la persona agresora por toda la vida, bueno, elimina esa circunstancia y toma la decisión que corresponda a lo que quiera hacer, en cualquier sentido. En una tercera etapa,
la aceptación del sufrimiento, de la rabia, del coraje, de la ira, de la molestia, del enfado, sacarlo. El perdón no supone que se rechace y que esté mal tener sentimientos de rabia, de ira, de coraje, de venganza. Lo podemos sentir, lo podemos vivir, porque dependiendo la circunstancia que se esté viviendo, lo podemos sentir la frustración, pero luego de sentir ese proceso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué acciones voy a tomar? En una cuarta etapa, establecer estrategias para autoprotegernos. El perdón no implica la aceptación incondicional de peligro y del peligro que ocurra un nuevo ataque. Tenemos que prevenirnos, evaluar todo bien, hacer el análisis de lo ocurrido. Hay que incluir también la consideración de cómo los comportamientos de la víctima han permitido favorecer la ofensa, porque si nos están ofendiendo y nos estamos quedando callados, si nos están dañando y no estamos tomando acciones, también estamos propiciando que se repita y se repita, porque bueno, pues no dice nada, le ofendo, no me dice nada, seguramente que le gusta que le ofenda, aunque cuando alguien está ofendiendo, no te ofende a ti, se ofende a sí mismo, pero son otras circunstancias de valoración. Hay que seguir el proceso del perdón, estas pueden ser algunas opciones. Pedir perdón es uno de los elementos fundamentales de muchas religiones espirituales, pero si nosotros nos equivocamos con alguna persona, alguna circunstancia, podemos también corregir, modificar y ofrecer una disculpa, pero con una acción correctiva, con una acción de no más hacerlo. Sentir la verdad y sentir de verdad el dolor de la otra persona, reconocer el sufrimiento, el daño y ser solidarios. Podemos equivocarnos, pero también podemos reconocer lo que la persona está sufriendo por una acción inadecuada de parte nuestra. Para pedir perdón es preciso ser consciente de que se ha hecho un daño a la otra persona y puede ser una circunstancia muy pequeña o muy delicada, pero también hay que reconocer si estamos fallando. Ponerse en su lugar y acercarse a sus sentimientos para sentir el dolor que está teniendo, ponernos en empatía en los zapatos de la otra persona y de esa manera tratar de ayudar, de corregir, de modificar, analizar la conducta que hemos tenido, la conducta que han tenido con nosotros, definir un plan de acción para que no se vuelva a repetir esta situación, definir un plan de acción concreto para que nunca más vuelva a ocurrirse una situación como esta. El plan puede incluir acciones dirigidas a mejorar las debilidades propias que han propiciado el daño realizado. ¿Cuántas veces no sentimos la ira y la furia de una persona y tristemente esa persona que está con ira, con furia, con envidia, con dolor, con engaño, está pidiendo un grito desesperado de ayuda porque no sabe cómo pedirlo, porque no sabe cómo actuar? Siempre que sea posible, restituir el daño, porque si no, se genera una deuda kármica y las deudas kármicas se pagan aquí y ahora o quedan en el libro de los registros akáshicos anotadas y cuando retornes en tu próxima reencarnación tendrás que pagar. No debemos de escatimar, corregir y modificar la conducta
que no sea buena, porque nos dará mayor tranquilidad. Perdonarse a uno mismo es importante. Hay situaciones que producen desilusión de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos minimizamos, nos menospreciamos, nos devaluamos? ¿Y acaso no será porque no me perdono o no he perdonado no lograr los planes, los proyectos, las metas, no estar en una situación boyante? No sé cuál sea la situación, pero puede ser cualquiera y es un síntoma de castigo y de laceración para nosotros mismos. Perdonar a otros, claro que podemos perdonar porque las heridas duelen y a veces mucho. Perdonar a Dios, sí, así como lo estoy comentando. Perdonar a Dios, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros culpamos a Dios y sentimos que Él es el culpable y Él no es el culpable de nada, porque Dios nos ama con un corazón grande, grande, enorme, y nos respeta y nos da el libre albedrío. Les voy a recomendar dos películas que están en dos series, es la misma, Dios no ha muerto. Véanla, si alguien la vio, vuelva a ver, hay mensajes muy importantes. Y no hablo de religión propiamente, hablo del mensaje, porque mi religión es el amor. La religión más importante es el amor. Cuando alguien preguntó, ¿cuál es la religión más importante? ¿Cuál es la religión más poderosa? En la misma Biblia dice, la religión verdadera es socorrer a la viuda, ayudar al enfermo. La religión más poderosa es el amor. El perdón es la acción y el resultado de perdonar. Se puede perdonar todo. Hay algunos pasos para el perdón. Reconocer que la falta de perdón está afectando nuestra vida. ¿Cuántas personas están cursando por cáncer porque no perdonaron una ofensa, porque se sintieron lacerados, laceradas? Expresar lo que sentimos, hablar, aceptar que nos podemos equivocar, que podemos tener aprendizajes, reflexionar sobre si realmente es necesario estar cargando con la culpa, estar cargando con el miedo. Se ha comprobado que la falta de perdón tiene efectos fuertes y lacerantes en la salud física, mental, emocional. ¿Cuántas personas no tienen cuadros de depresión y están ya con medicamento psicotrópico de psiquiatra porque no se han perdonado, porque no han perdonado? Cuando guardamos rencor, la presión arterial se eleva, lo que incrementa la posibilidad de sufrir enfermedades coronarias. Da taquicardia, diarreas, dolor de estómago. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o pagar el médico, los medicamentos, pagar un precio muy alto por no perdonar? Es importante, no aprobamos lo malo, pero sí reconocer, he cometido un error, me equivoqué, me arrepiento del problema que generé, debí de haberlo tenido en cuenta, pido disculpas y ofrezco disculpas por este daño. Y pueden haber muchísimas, muchísimas circunstancias más. No me di cuenta en aquel momento del daño que podía causar. Juzgué de forma equivocada.
no fui honesto ni educado, me precipitó, me precipito al tomar la decisión, falté a la verdad con respecto a lo que sea. Pues mis queridos hermanos en la luz, eh, les dejo esta reflexión de el perdón. Es un tema interesante. Como siempre, antes de despedirme, si alguna persona quiere hacer algún comentario, quiere aportar algo para el beneficio de todos, pues aquí estoy a sus órdenes. También les comento que si alguna persona cursa por alguna circunstancia de depresión, de enojo, de ira, de coraje, de resentimiento, podemos ayudarle con terapias que tenemos aquí. Estamos conformando ya este espacio, su casa, y a partir del 1 de septiembre empezaré a recibir pacientes previa cita, agendado, con todas las precauciones que marca la normatividad sanitaria para que las personas que deseen recibir la terapia presencial la puedan recibir. A partir del 1 de septiembre, quien desee ya sacar su cita, voy a atender un paciente en promedio cada 2 horas para dar espacio a una atención completa y para que solo se reciba al paciente que va a ser atendido. El paciente que va a ser atendido tiene que llegar evidentemente con su cubrebocas. Su servidor atenderá con mascarilla, con cubrebocas, con el gel antibacterial, con todas las medidas de sanitización. ¿Alguna pregunta relacionada con el perdón? Me espero unos momentos para si alguna persona tiene alguna pregunta, y si no, como todos los martes y viernes, en un momento subo esta conferencia a a todas las páginas del Facebook, a mi canal de YouTube y al estado de WhatsApp. Bueno, aquí hay una pregunta de María Corella que nos está diciendo: ¿cómo puedo identificar que no he perdonado? Si tú estás con un sentimiento de culpa, de dolor, de insatisfacción, de frustración, de venganza, de ira, no has perdonado. Si adicional a esto tienes alguna apariencia de enfermedad fuerte, digamos, tienes hipertensión, diabetes, fibromialgia, cualquier enfermedad que te esté afectando, entonces lo primero que hay que hacer es revisar qué me está molestando. O sea, ¿cómo puedo identificar que no he perdonado? Pues la situación sería preguntarme: ¿soy feliz? ¿Vivo feliz? ¿Vivo plena? ¿Vivo pleno? ¿Me siento agradecido con la vida? ¿Soy feliz con lo que tengo? Entonces, si las respuestas no son positivas, evidentemente no has perdonado. ¿Y cuándo no has perdonado? Cuando tú le has entregado tu poder sagrado a cualquier persona. Vamos a poner ejemplos: al novio, al exmarido, al examante, al exjefe, al excompañero de trabajo, y puede ser cualquier persona o puede ser cualquier situación. Pero si nosotros entregamos nuestro poder sagrado a cualquier persona o situación y nos molesta y nos irrita
Y si nosotros estamos pendientes de lo que está haciendo la otra persona y estamos criticando lo que está haciendo la otra persona, quiere decir que nosotros tenemos insatisfacción, frustración con la persona y que estamos más pendientes de entregar nuestra vida que vivir nuestra vida. Y acuérdense que somos pasajeros en este espacio por 70, 80, 90, 100 años. Hay personas que han vivido y viven hasta los 120 años, pero vale la pena entregar cada instante de nuestra vida en odio, en rencor, en resentimiento, o es mejor asumir nuestra vida y vivirla plenamente. Dice un adagio, más vale un plato de hierbas con amor que el mejor de los manjares con odio. ¿Qué es el perdón? El perdón es el estado de conciencia en el que me siento pleno, que me siento feliz y que disfruto y bendigo todo lo que tengo. Y que disfruto y bendigo mi aquí, mi ahora, mi familia, mi hogar, todo lo que tengo, el pan, una tortilla con una salsita de molcajete, con unos frijoles de la olla, no importa lo que tengamos, lo que importa es cómo lo disfrutamos. Entonces, no sé si quede contestada la pregunta, María, para ti, y si tengas algo pendiente que perdonar o perdonarte. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Pues les agradezco infinitamente. Les reitero que a partir del 1 de septiembre, Grupo Holístico Rafael Arcángel reinicia las terapias presenciales. Actualmente, durante todo este aprendizaje, he venido trabajando a distancia y lo seguiré haciendo. También ya están aperturados todos los cursos de biomagnetismo, sanación cuántica, sanación con orgonitas, radiestesia, reiki japonés. Estoy disponible en todas las redes sociales y continuamos todos los martes y todos los viernes ofrendando este servicio que espero que sea de su agrado y que ustedes me puedan comentar. Antonia García nos pregunta, ¿cómo se trabaja el perdón? Primero yo le preguntaría a Antonia García si tiene algo que perdonar, si tiene algún daño, porque aquí me da la impresión de que Antonia tiene que perdonar algo, pero la pregunta para Antonia es, ¿a quién tiene que perdonar o ella se tiene que perdonar? Y entonces, lo primero es identificar qué tengo que perdonarme o a quién tengo que perdonar. Y entonces, en función de eso, comenzar a trabajar. ¿Cómo voy a trabajar? Puedo hacer una relación, una carta en blanco dirigida a mí, a la persona, y mencionar todos los hechos y todos los acontecimientos que generan esa circunstancia. Y ya que tengo identificado, entonces empezar a tomar la decisión de decir, ¿me libero o soy prisionero o soy prisionera? Si decido liberarme de cualquier circunstancia que esté afectando mi vida, asumo el control de mi vida
y escribo la carta que yo necesite para vaciar toda la basura energética que me está dañando y entonces tomar acciones, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, hay otra pregunta. Me están preguntando el número de mi WhatsApp: 55 40 44 33 52 para México. Para el extranjero, más 52 1 55 40 44 33 52. Me dice Laura que me salto una pregunta. Voy a revisar, Laura, con todo gusto. Si me puedes decir qué pregunta, Laura, porque ya revisé y ya contesté. Siento que ya contesté las preguntas que me han hecho. Si eres tan amable, Laura, de decirme qué pregunta sientes tú que está pendiente, por favor. De Adriana Cesna. A ver, Adriana, voy a buscar a Adriana Cesna. Adriana Cesna, si eres tan amable de preguntarme nuevamente tu pregunta porque no la ubico, por favor, si me ayudas, si eres tan amable. En espera de tu pregunta, Adriana, para contestarla, por favor, porque no la ubico, ya revisé todo el listado y no me aparece. Laura Vega, ofrezco una disculpa, no encuentro la pregunta de Adriana Cesna. Si Adriana Cesna nos vuelve a preguntar, por favor, con todo gusto la respondemos. Pues mientras que llega la pregunta de Adriana Cesna, si alguien tiene alguna otra pregunta, con todo gusto la respondemos. Ya llegó la pregunta de Adriana, con todo gusto la vamos a responder. Adriana Cesna dice: ¿usted cree que el no perdonar de tanto daño que me han hecho me está acabando? Pues bueno, yo entiendo, Adriana, que tú puedes sentirte muy devastada, que tú estás asumiendo que tienes un gran daño. La pregunta que yo te haría es: ¿qué quieres para tu vida? ¿Quieres vivir en miedo o en amor?
Vivir en miedo es tristeza, dolor, amargura, ansiedad, frustración, enfermedad, fracaso. Vivir en amor es salud perfecta, física, mental, emocional, espiritual, abundancia, prosperidad, plenitud. Entonces, ¿en qué frecuencia vibratoria quieres vivir? Porque seguramente en este momento estás viviendo y vibrando en miedo. Y el miedo genera todo lo negativo. Pero también, Adriana, te debo de decir que todo lo que es contrario al amor es contrario a Dios, a los guías, a los maestros, a tu divinidad en quien creas. Porque tú, por contrato sagrado de vida, has elegido el sufrimiento y el dolor, pero la dueña de ese contrato eres tú. Entonces, tú decides cuándo cambias, cancelas, transmutas ese contrato. Y yo te pregunto, ¿ya estás preparada para cambiar ese contrato de vida y cambiarlo del miedo al amor? Tú tienes la respuesta. Recordemos algo. Mi amado Jesús de Nazaret dice, todo lo que yo hago, tú lo puedes hacer y puedes hacer cosas más grandes y maravillosas para gloria de Dios. Es decir, todos tenemos la potestad de hacer todo lo que queramos, todo lo que queramos. Y si nosotros decidimos cambiar, saltar de la frecuencia del miedo a la frecuencia del amor, lo podemos hacer. Y a Adriana le puedo decir que si ella desea saltar y salir del dolor, de la frustración, del miedo, con todo gusto le puedo ayudar, le puedo apoyar. Me escribes al WhatsApp y nos agendamos. Y si no, también tú puedes buscar cualquier terapeuta de tu confianza en el que tú sientas que te puede ayudar. Pero también para Adriana hay un mensaje. Yo no sano a nadie, no curo a nadie, no hago milagros. Yo lo que hago es entregar las herramientas para que la persona se conecte, se fusione con su ser superior, con su divinidad y consigo misma, porque la responsabilidad de la vida es personal. Y tampoco puede sonar fuerte, pero tampoco podemos depositar la responsabilidad de nuestra vida en otra persona. Porque es muy fácil llegar y buscar que nos hagan la chamba y no trabajar. Un sanador es la persona que despierta tu conciencia, que te da las herramientas para que tú trabajes y para que salgas adelante. Un sanador no es quien va a hacer el trabajo por ti. Por eso a mis pacientes les pregunto, ¿tú quieres sanar tu cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y material? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo empiezas? Evidentemente, con todas las herramientas que le entrego, pero la persona es la que decide cuándo quiere empezar. Mis queridos hermanos en la luz, les agradezco infinitamente su participación en esta conferencia. Les prepararé otro tema para el viernes y me despido como siempre con el saludo cuántico Om Sairam. Que su Padre y Madre Espiritual les bendiga hoy, mañana y siempre, y les bañe con su luz cósmica, que los llene de amor incondicional, de salud perfecta, de armonía, de unión familiar, de éxito, de triunfo,
que les llegue una lluvia de bendiciones. Y recuerden, no estamos solos. Todos somos unicidad en Dios. Hasta pronto.